Capítulo 18. La fortuna vuelve la espalda a Juanito. Pasaron 3 meses. A don Pascual se le había visto constantemente triste y meditabundo. A las 9 de la mañana salía de su casa, iba a tomar chocolate a un café, y después se encaminaba a su oficina. Una vez cumplidos sus deberes, dirigíase a una de esas fondas que casi merecen llamarse bodegones, y tomaba algún alimento, sin que nunca excediese el gasto de 2 o 3 reales. Desde allí volvía a su casa para no salir hasta otro día, y unas veces sentado y otras paseándose, miraba a su alrededor, levantaba los ojos al cielo y suspiraba dolorosamente. Lo que pasaba en su alma no es posible hacerlo comprender. Su salud se quebrantaba visiblemente y sus fuerzas disminuían con rapidez, pero él aseguraba que se sentía completamente bueno. Distraíase con mucha facilidad, y trabajando en su oficina se quedaba a veces inmóvil como si se hubiese petrificado, y pasaba así 1 o 2 horas. Un ruido cualquiera le hacía salir de su distracción, estremecíase como si despertase del más profundo sueño, y continuaba su trabajo. Muchas veces le hablaban y no respondía, porque no había oído. Creyeron algunos que don Pascual empezaba a perder la razón. Lo que el infeliz perdía era la existencia en medio de una agonía lenta y horrorosa. El golpe había sido demasiado terrible, y no podía soportarlo. El extravío de su hija, la deshonra, había caído sobre don Pascual como una montaña de plomo. Forzoso era que sucumbiese. Por fin recibió una carta en que su esposa le decía que Paquita estaba mejor, hasta el punto de que muy pronto podrían volver a Madrid. Lo que esto significaba lo comprendió perfectamente don Pascual. Pensó entonces que era preciso averiguar lo que su hija había determinado en cuanto al fruto de su deshonra. Hombre de conciencia recta, no era posible que Bonacha consintiese que la madre abandonara al hijo inocente, que no le había pedido la vida. Tal era la situación de aquella familia desdichada, cuando Alfredo volvió por fin a la corte. Entonces Clotilde se mostró más dispuesta a transigir. ¿Qué hubiera sucedido si supiese la verdad en cuanto a la deshonra de Paquita? No lo sabemos, pero sí podemos asegurar que en semejante caso el conde no habría consentido que su hija se casara con Alfredo. De las explicaciones que mediaron entre este y Clotilde, resultó lo que debía resultar, que Juanito, despechado por los celos más o menos fundados, había querido herir alevosamente. Juanito fue desde aquel momento, y en opinión de Clotilde, un hombre ruin hasta el último grado de la ruindad. ¿Podía ella consentir que un hombre semejante continuara ocupando en su casa un puesto de confianza? No. La sentencia fue pronunciada, y Juanito debía encontrarse otra vez sin recursos para vivir. Esto era doblemente horrible en los momentos en que pensaba casarse. ¿Pero qué le importaba a Clotilde la suerte de Juanito? Lo que le importaba era su dignidad, que creía ofendida. Aquel hombre, que nada representaba en el mundo, que nada valía, había querido hacerla instrumento de su venganza, de sus propios intereses, de sus ruines pasiones. Perdonar esto no parecía generosidad, sino estupidez y falta de decoro. Era aquella una cuestión de dignidad en opinión de Clotilde. No quiso hacer partícipe a su padre de lo que sucedía, porque habiendo de ser él mismo el resultado, quiso evitarle disgustos. Cuando una mujer se empeña en conseguir lo que parece imposible, triunfa más o menos tarde. Clotilde empezó por hablar de la falta de inteligencia de Juanito. Luego aseguró que éste tenía la mala costumbre de discutir sobre las órdenes que se le daban, y por último lo acusó de curioso, porque se había tomado la libertad de hacer toda clase de averiguaciones para descubrir lo que había querido ocultársele. Y todo esto era verdad, todo lo había hecho Juanito, pero no porque quisiese hacerlo, sino porque con una habilidad admirable lo había puesto Clotilde en el resbaladero, sin que él viese el lazo que se le tendía. La curiosidad, llevada a cierto punto, es una falta gravísima y hasta peligrosa, y el conde no podía perdonar a Juanito. Además, la joven estaba disgustada, y el padre lo sacrificaba todo para que su hija estuviese contenta. Tenía necesidad el conde de salir de Madrid por consejo de los médicos, y aprovechando esta ocasión, despidió a Juanito.
Tan horrible desgracia la conoció el joven precisamente en los momentos en que acababa de recibir una carta de Paquita anunciando su completo restablecimiento y su vuelta a Madrid. No podía llegar más a tiempo. Poco le faltó a Juanito para volverse loco. Sin empleo ni esperanzas de conseguir otro, temió que la familia Bonacha lo rechazase. Pero aun cuando no sucediese así, ¿cómo casarse sin medios de atender a sus nuevas obligaciones? Acudió a doña Robustiana, porque ésta era, como suele decirse, el paño de lágrimas de Juanito. Todo se arreglará, respondió la viuda, que era optimista por naturaleza. ¿Cómo ha de arreglarse? No lo sé, pero ello es que se arreglará. Al señor de Almendares no puedo acudir, porque creerá que yo he dado motivos para que el conde me despida. Por de pronto, puede usted contar con el amor de Paquita, y luego, como no hay bien ni mal que 100 años dure. El remedio llegará tarde. Deje usted rodar la bola, que la dicha viene cuando menos se espera. Ahora que Paquita había recobrado la salud, exclamó Juanito. Usted también recobrará su empleo. Algo se tranquilizó Juanito, por más que las palabras de la viuda no tuviesen ningún valor. A las 10 de aquella noche encontrábanse en la estación del ferrocarril del mediodía don Pascual Bonacha y Juanito. Saludáronse, y al joven le pareció conveniente hablar de su desgracia mientras llegaba el tren. Tengo, dijo, que darle a usted una noticia muy desagradable. ¿Desagradable?, replicó Bonacha distraídamente. Sí. ¿Qué sucede? Me he quedado sin empleo. Es una gran desgracia. Adivino de dónde ha partido el golpe, y me vengaré cuando se me presente la ocasión. ¿No estaba usted empleado en casa del conde de Romeral? Sí. ¿Y no tiene ese conde una hija? Veo que no necesita usted más explicaciones. No. Ese miserable Alfredo de Saavedra. Basta, basta. Y mi situación es doblemente terrible en estos momentos. Siempre es horrible quedarse sin recursos para vivir. ¿Pero usted todavía ignora que yo estaba decidido a casarme muy pronto? ¿Casarse? Sí, entonces le han hecho a usted un gran beneficio. Don Pascual. ¿De qué se admira usted? Me sorprende que hable usted así, porque un hombre de las sanas ideas de usted no es posible que se muestre contrario al matrimonio. Más de una vez le he oído a usted dar su opinión sobre este punto, y... los hombres cambian de opinión. Usted, que tiene una esposa modelo de virtudes. Es verdad, pero empiezo a comprender que la familia es una enorme carga, que no siempre puede soportarse, y en este sentido habló contra el matrimonio. Si usted supiese quién es la mujer elegida por mi corazón, cualquiera que sea, me parece que ya no está bien guardar este secreto. Amigo mío, le advierto a usted que no soy curioso. La mujer que ha de participar de mi suerte, es su hija de usted. Mi hija, dijo don Pascual con asombro. Sí. ¿Mi hija? Imposible. ¿Acaso? No basta que usted la quiera. Pues ¿qué más se necesita?, preguntó Juanito. Que ella corresponda a ese amor. Y corresponde, y quiere ser mi esposa, y mientras ha estado ausente nos hemos escrito todos los días. No se le alcanzaba al honrado don Pascual que su hija se casase con Juanito ni con ningún hombre, como no fuese Alfredo. Dudó el anciano si soñaba, y se pasó las manos por la frente y se restregó los ojos. Juanito pensó lo peor que podía pensar, es decir, que porque había perdido su empleo se le miraba con desdén. Señor don Pascual, espero que Dios me abrirá camino, y como soy honrado y trabajador, encontraré dónde ganar el sustento. ¿Honrado? Me parece que no hay motivo para ponerlo en duda. Peor para usted. ¿Peor para mí? Eso he dicho. Empezó Juanito a sospechar que Bonacha había perdido la razón, y después de algunos momentos, le dijo: no puedo creer que la honradez sea una desgracia. Yo tampoco creía otras cosas, pero el tiempo... En fin,
Si mi hija quiere casarse con usted, que se case, pero conste que yo no tomo parte en este asunto. No sabemos a dónde hubieran ido a parar en el transcurso de la conversación, pero fueron interrumpidos por el silbido de la locomotora, y tuvieron que acudir para recibir a las viajeras. Poco después se presentaron estas. Hubo abrazos, saludos cariñosos, sonrisas y lágrimas. Entraron en un coche y se alejaron de la estación. Paquita parecía haber recobrado toda la alegría de otro tiempo. Llegó el instante de entrar en cierta clase de explicaciones, porque la joven preguntó a su novio. ¿Y qué novedades hay por Madrid? Ninguna buena, respondió tristemente Juanito. ¿Pues qué sucede? Hoy me he quedado sin empleo. ¿Sin empleo?, exclamaron la madre y la hija. ¿Y en estos momentos, en estas circunstancias, oh? Estoy desesperado. Todos guardaron silencio. Los semblantes, que estaban alegres, revelaron la más profunda tristeza. Largo rato pasó sin que se percibiese otro ruido que el que producía el coche al rodar sobre el empedrado de las calles. Por fin Juanito reanudó la conversación, para decir que ya no le parecía conveniente guardar el secreto de sus amores, y que lo había dado a conocer a don Pascual. Al estupor sucedió la ira, y las dos mujeres se desataron en improperios contra Saavedra, acusándolo de la desgracia de Juanito. Don Pascual escuchaba y callaba, y cuando fue interpelado por su esposa, respondió: «Todo me parece bien, y así se lo he dicho a este caballero». «¿Con qué te parece bien que lo dejen sin destino? Nadie sabe dónde está ni en qué consiste su fortuna». En vano habló la esposa de don Pascual, porque éste continuó guardando silencio. El carruaje llegó a la calle de San Lorenzo. Las viajeras necesitaban descansar, y Juanito se despidió, prometiendo volver al siguiente día. La madre y la hija, mientras cenaban, hablaron sin cesar de su viaje, de la nueva situación de Juanito y de la maldad de Alfredo de Saavedra. 2 horas después se habían acostado y dormido. Don Pascual no pudo conciliar el sueño, pensando en la inocente criatura fruto de la debilidad de su hija.